¿Qué onda, bravos? ¿Cómo están? ¿Cómo los encuentra este video? Espero que muy bien. Aquí estamos listos para volver a hablar del mejor equipo que existe en la MLB, que son los Bravos de Atlanta. No lo digo yo, lo dicen los números. Y da mucho gusto que esto sea una realidad. Vamos a darle, vamos con el line-up de hoy. Tenemos tres temas interesantes. El primero es la ofensiva descifrada. Han descifrado la ofensiva. Están a punto de hacerlo. Es una ofensiva que se puede descifrar fácilmente. Vamos a platicar acerca de eso. El tema número dos es, ¿existe una dependencia al home run? A volarse la barda para poder estar en donde están ahorita o simplemente es una característica más del equipo. Vamos a platicar también de eso. Y el tercero de los temas hoy, hay un jugador que tiene una eficacia sin reflectores, ¿no? Rara vez ha tenido los reflectores con él y sin embargo muchas de las veces ha sido parte importante de las victorias, no solamente este torneo, incluso me atrevería a decir que hasta en el campeonato del 2021. Ahorita vamos a ver de quién estamos hablando. Pues ya saben, esto es Modo Bravo y vamos a darle. Pues vamos a darle a los temas que tenemos para el día de hoy. El primero es un tema que es una cuestión, un cuestionamiento, una pregunta que quiero plantear y es la base del tema que tenemos. ¿Qué pasa si llegan a descifrar a la ofensiva de los Bravos? ¿No? Sin duda estamos hablando de un line-up que es hoy en día sigue siendo de élite, sigue siendo uno de los mejores de la MLB, ¿no? Eso creo que no está en duda, los números lo avalan. Eh, Sin embargo, hay algo que empieza a repetirse, dos cosas principalmente, innings largos, sin producción, y corredores en base que se quedan ahí, ¿no? Y esto en una constante se puede volver algo peligroso y algo poco efectivo para el equipo, ¿no? Eh, Creo que ya dejó de ser una casualidad, ¿no? En los recientes juegos y no tan recientes hemos visto esta constante, ¿no? ¿Qué sucede? Han dejado corredores en posición de anotar en los juegos más recientes. Su producción cae cuando no existe un home run, ¿no? Y aquí está la clave. Cuando una ofensiva depende tanto del poder, se vuelve más fácil de atacar. Se vuelve una ofensiva que se puede controlar, ¿no? Los pitchers pueden empezar a tener comportamientos similares que pueden bloquear y que han bloqueado, que lo hicieron, por ejemplo, en el último juego contra Detroit, que son picheos fuera de la zona, conteos largos y ser agresivos desde el principio, ¿no? Los pitchers. Y algunos de los jugadores de los Bravos, y desafortunadamente tenemos que hablar aquí de Austin Riley, que lo está haciendo, caen en ese juego, ¿no? Austin Riley parece ser que fue un cohetón que explotó y que no hubo constancia con eso y es uno de los principales eh, 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 peloteros que están teniendo esta situación de volverse predecible, ¿no? Y aquí lo importante es, no es que estén fallando, es que probablemente los puedan empezar a ejecutar o ya los estén ejecutando con un plan claro. Y cuando una ofensiva es predecible, deja de ser dominante y deja de ser sobre todo decisiva y deja de apoyar al bullpen, ¿no? Y se vuelve a hacer, y se vuelve una ofensiva controlable, ¿no? Eh, si este line-up ya fue descifrado, no estamos hablando entonces de una cuestión que sea sencilla de resolver, ¿no? Tendrá que haber ajustes como lo han estado viendo en la parte de los lanzadores. Seguramente aquí tendrá que ver. Habrá que apuntalar a ciertos bateadores,
¿no? Hay sorpresas muy agradables como la de Ozzy Alvis, hay sorpresas muy agradables como la de Michael Harris, pero hay sorpresas muy desagradables como un Jastrzemski que está desaparecido, como un Austin Riley que también tuvo un par de apariciones importantes y fuera de ahí volvió a brillar por su ausencia. Entonces se tiene que apuntalar en ellos. No sé si hubo un ajuste general y dicho ajuste general benefició a algunos y perjudicó a otros. No sé si personalmente estos jugadores de los que estoy hablando necesitan ajustar o necesitan regresar a antes de un ajuste que hubo y que se vuelve a explotar. Creo que la intención de Walt Weiss es no volver a la ofensiva predecible en temas de los cambios que está haciendo durante cada uno de los juegos. Ha utilizado a Drake Baldwin como designado, ha utilizado a Dominic Smith como designado, ha utilizado a lo mejor por un tema de lesión, pero también lo ha hecho a Michael Harris como un designado y esto también ha ayudado a que sea mucho menos predecible la ofensiva y que pueda ser no dominada. Pero sin embargo, en los últimos juegos, voy a hablar específicamente del juego en contra de Detroit, el último de la serie, un juego que produjo carreras a la ofensiva en las primeras entradas y después fue un control total, ¿no? Ni siquiera estuvo uno de los mejores lanzadores de la rotación de Detroit y fueron controlados. Yo lo hablé al principio en los primeros episodios eh, de este tema acerca de que pudieran volverse predecibles y que pudieran estar todos en una misma sintonía positiva o negativa, ¿no? Que la sintonía iba para ambos lados. Se ofuscaban unos, se ofuscaban todos, ¿no? Eh, aquí eh, lo importante es que no exista, que esto no sea un síntoma de que el equipo ya llegó a un techo, cosa que lo dudo, pero es un escenario, y que incluso la postemporada pudiera alejarse. Estoy hablando en temas, en un tono muy negativo, pero es una realidad. Esta defensiva tiene que reinventarse un poco y tienen que reaccionar los bates que sabemos que requieren que reaccionen, ¿no? Vámonos rápidamente con el segundo tema. Hay una dependencia que va muy de la mano con el anterior. Hay una dependencia por parte de los Bravos hacia los home runs, porque están ganando. Pero ¿cuántos de esos juegos realmente los ganaron sin que fuera por un tema de home run? ¿No? O sea, no estoy hablando de que fuera un walk-off, no estoy hablando de que todas las carreras entraron como home run, pero sí hay y existe una constante que ya es parte de la manera en la que atacan los Bravos, ¿no? Aquí va muy de la mano con el tema anterior. Esto es benéfico, es bueno, es malo. Sin duda, este poder, el poder que estamos viendo es buenísimo. ¿Cuál es el peligro? Que la manera en la que están llegando algunas de las victorias se está dependiendo un poco del home run, porque pareciera que no es un arma más. Desde un planteamiento convencional, el home run es un arma, ¿no? Pero no puede volverse la única estrategia de generar carreras. Y a lo mejor en algunos partidos de los Bravos, afortunadamente se ha generado, pero en algunos partidos de los Bravos se depende completamente de ellos. ¿Esto qué puede provocar? Que el día que falte la fuerza, el día que descifren a los bateadores que están en una constante postura de poder, ese día se va a acabar la ofensiva de Bravos, ¿no? Otro caso sería que 8, 7 de los bateadores de line-up tuvieran ese poder y se volaran la barda, ¿no? Sería algo extraordinario y sería algo histórico seguramente. No sucede así. Comúnmente en la MLB no suceden cosas así. Entonces, tenemos que hacer un análisis acerca de qué tanto se detienen, se depende de esto. Voy a poner tres casos muy específicos, ¿no? Para que vean que no es una teoría, sino que está sucediendo. Contra Phillies, un home run temprano de varias carreras marcó el ritmo del juego y prácticamente definió la ventaja desde el principio, ¿no? Uno de los juegos de la serie. Contra los Marlins,
la ofensiva no respondía hasta que apareció el batazo largo para romper el juego. Y el último que acabamos de tener en la última serie es el segundo juego del partido. Es emocionante. Yo me emocioné, grité, me paré del sillón de ver este walk-off de Matt Olson, ¿no? Se ganó, el juego se ganó literalmente con un swing, ¿no? Es emocionante, es, es algo que a los aficionados nos gusta, es algo que genera afición, que genera gusto. Sin embargo, no se puede depender completamente de esto. Que hay un dato clave. En alrededor de 18, entre 18 y 19 de sus 22 partidos que han tenido los Bravos, lo han conectado al menos un home run. De las 22 victorias, en el 80% de ellas se ha conectado un home run. O sea, sin el home run no existe la victoria prácticamente. Entonces, está presente el poder, qué bueno que existe el poder, pero no se puede depender de un 80-90% de él, ¿no? Aquí es donde a lo mejor se pudiera generar en algo incómodo, ¿no? No quiere decir que el home run no sea bueno. Lo que pasa es que si es tu única arma confiable para ganar o constante para ganar, estás en un problema. Te vuelves predecible, ¿no? Y puedes estar descontrolado. Porque el día que ese batazo no aparezca, ¿quién va a producir? ¿Quién va a empujar carreras con los hombres en base que no está sucediendo? Y si no hay respuesta, este equipo a lo mejor no estará construido para octubre, está construido para rachas. Pues bueno, ahora vámonos a un tema mucho más positivo. Quiero hablar de un jugador que está fuera de los reflectores y que ha sido completamente exitoso y una pieza clave para este gran arranque que tenemos en este inicio de temporada, ¿no? En este 2026, ¿no? Eh, Mientras algunos volteamos a ver a Acuña, mientras estamos esperando la reacción de Austin Riley, hay un jugador que está siendo más importante y que muchos no esperábamos eso de él, y que lo ha hecho, no sé por qué no lo esperamos tanto de él siempre, si ha sido una constante. Si lo planteé al principio, si desde el 2021 es uno de los jugadores que más constantes y más resultados ha dado para el equipo, ¿no? Estoy hablando de Ozzy Alvis, ¿no? Este gran efectivo jugador, segunda base de los Bravos, que no tienen los reflectores, no es una persona mediática, tiene una personalidad, eso sí, magnética parece ser, es muy agradable, políglota, pero sin embargo no está en las primeras planas, ¿no? Hay otros jugadores que están antes de él y a lo mejor esa es su manera de él sentirse y de estar, ¿cómo lo podemos decir? A gusto con lo que está sucediendo. Es un equipo que a pesar de las estrellas, el que más brilla pareciera que no es una de ellas, ¿no? Tiene un promedio cercano a 270. Voy a darte algunos de los datos. OPS alrededor de 800. Una producción estable, lo ha estado haciendo. Cuando se requiere de Ozzy Alvis aparece. En la gran mayoría de las veces. Cuando se requiere el bate fuerte, cuando se requiere el golpe largo, cuando se requiere la producción de carreras, Ozzy Alvis aparece. Véanlo, vean en los partidos, vean en los juegos. Véanlo como rara vez se achica, rara vez se esconde, rara vez falla, rara vez tiene turnos al bat que no son pensados. Y los que no son productores o los que no se envasa, muchas veces son largos. Claro que sí va a tener también sus rachas o sus turnos al bat que son un poco acelerados, pero son muchos más los que son efectivos, ¿no? Aporta contacto, aporta poder, le da equilibrio al line-up, ¿no? Vuelve a tener un empujón de poder el line-up cuando aparece él en esas posiciones. Lo incluso lo están moviendo a los primeros lugares, desplazando un poco a Austin Riley, cosa que hace completamente sentido, ¿no? La mayoría de los equipos grandes, los que sostienen, ellos muchas veces no son los mediáticos, muchas veces son los más confiables. Y Alvis es exactamente eso, ¿no?
yo me pongo a pensar y yo digo, cuando el equipo ha estado en problemas, uno de los que ha salido o ha estado constante ha sido Ozzy Alvis. Cuando el año pasado el equipo no daba los resultados, Ozzy Alvis después de la lesión tuvo un desempeño bastante destacado, ¿no? Ozzy Alvis en algunos de los partidos se echó incluso el equipo al hombro y ha sido un jugador que se ha convertido en un emblema silencioso dentro del equipo, ¿no? Qué bueno tener esos equipos, esos jugadores que te pueden cambiar el rumbo del partido y que salen y dan una conferencia de prensa magistral y que están en la portada y que tienen las portadas de revistas y juegos de video y son coleccionables, son etc, etc, pero sin estos silenciosos, los equipos estarían un poquito desequilibrados, o por lo menos un equipo como los Bravos de Atlanta lo estaría haciendo. Y todos los equipos lo tienen. ¿Quieren que les mencione otro? Miguel Rojas en la Serie Mundial pasada con los Dodgers de Los Ángeles, ¿no? El mediático obviamente es Shohei Ohtani, los mediáticos obviamente Freddie Freeman, ex Bravo, podemos mencionar a 5 o 6 mediáticos y nadie daba por importante a Miguel Rojas y fue el jugador decisivo, ¿no? Desafortunadamente Yamamoto tuvo un mejor desempeño, pero si no hubiera sido el MVP. El mismo perfil es el mismo que tiene hoy en día Ozzy Alvis y que ha tenido desde el 2021, porque fue pieza clave también para ese campeonato, ha sido pieza clave en las temporadas que siguen, en esta temporada ha respondido él junto con Michael Harris, han sido dos grandes sorpresas de la producción que tiene el equipo, ¿no? Son los dos primeros productores de home run, volvemos al mismo tema, estamos hablando de que Bravos produce home runs, no sé si es lo mejor. Sin embargo, si ese es el rubro más importante, Ozzy Alvis está presente ahí, ¿no? Y creo que merece todo el reconocimiento. Es un jugador que sostiene al equipo, creo que también en la parte emocional y en la parte de trabajo en equipo. Y creo que es una pieza clave para estos Bravos que están rompiendo récords y que esperemos lleguen lejos en esta temporada 2026, ¿no? Parece ser que el jugador más importante de los Bravos está siendo el que menos ruido hace, más que con el tronar de sus batas. Bueno, pues esos fueron los temas de hoy. Gracias por habernos acompañado. Vamos a estar en comunicación con ustedes. La siguiente semana vamos a estar en Houston. Vamos a hacerles un video desde ahí. Vamos a ir al estadio de los Astros. Toca ir a ver béisbol. Desafortunadamente no es de Bravos, pero no se puede desaprovechar la oportunidad, ¿no? Entonces estaremos haciendo contenido desde allá, ¿va? Les agradecemos, les damos las gracias y les pedimos que nos sigan, por favor síganos y compartan mucho estos videos que nos sirven mucho para poder estar en más pantallas hablando de los Bravos de Atlanta. Yo soy Esaú y esto fue Modo Bravo. Gracias, nos vemos.